Esto ya lo vimos. Aquí tenemos ya lo que es las células óseas. Esta es una pregunta, por ejemplo, del examen. De la lección, de la otra lección, del examen final, de recuperación, de mejoramiento. Pregunta, la misma pregunta. El tejido óseo presenta 4 tipos de células. 4 tipos de células. ¿Cuántas? 4 tipos de células. Okay. Me confundí, células. Señor Jacob, ya estemos en serio. No, sin molestar, me confundí. Ya, Es que sí molesta. ya usted póngase serio. Las 4 tipos de células, los 4 tipos de células son las células osteogénicas, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Pero tenemos que empezar a desglosar otras palabras. Usted no, le iba a decir hace un rato que ustedes no me están explotando, no me están exprimiendo. Yo me estoy autoexprimiendo para ustedes. Porque no preguntan, no intervienen, no actúan. Miren, las células osteogénicas u osteogerminativas, entonces las desglosamos estos dos términos. Estos dos términos. Osteo. ¿Qué significa osteo? Hueso. Génicas viene de génesis. ¿Qué es el génesis? El primer libro de Origen, ¿verdad? Origen, inicio. Y bueno, y si quiere, se le puso génesis porque ese es el inicio de la existencia humana. El génesis. Pero acá hablamos de origen o inicio. Germinativas no viene de germen, sino de germinar. Germinar. ¿Y qué es germinar? No, señor, ¿cómo va a decir eso? Nacer, originar, dar origen a algo. Como cuando usted pone una semillita en un maceterito o en la tierra y germina y da origen a ¿qué? Una plantita, porque está chiquitita todavía. ¿Ya? Entonces, tal cual, esto es origen. Son sinónimos, pero se llaman a una osteogénica u osteogerminativa, pero son las mismas. Osteogénicas u osteogerminativas son las mismas células que se encargan de, mediante su multiplicación, dar origen a los osteoblastos y a los osteoclastos. Mire que está siendo grabado y le estoy diciendo que estas células osteogénicas dan origen, o dígalo si quiere usted, paren a los osteoblastos y a los osteoclastos, porque parir es dar origen a algo también, ¿no? Osteoblastos y osteoclastos. Ya. Listo, mientras ustedes piensan, meditan y preguntan, yo me voy a servir el último poquito de café. El osteocito. Bien, gracias. Gracias, se les agradece. Señorita Guerrero, por favor. Los osteocitos, bien, gracias por la pregunta. Los osteocitos no son originados por las células osteoblásticas o osteogerminativas. Estos osteocitos son el resultado de la maduración de los osteoblastos. Más o menos como que usted que es adulto es el resultado de que usted desde niño empezó a madurar.
y de niño se convirtió en puber, adolescente, adulto, ¿verdad? Acá no hay esas etapas, pero es una analogía, una comparación. Los osteoblastos maduran y dan origen a los osteocitos, que estos osteocitos son las células maduras y definitivas del tejido óseo. Células maduras y definitivas del tejido óseo. Entonces, tenga claro que usted me va a responder que las osteogénicas solamente dan origen a los osteoblastos y a los osteoclastos. No me va a marcar osteocito, ¿verdad? Dígame que no. No, ya no va a cometer error. Dígame, porque estoy diciendo ya la pregunta y la respuesta. Los osteogénicas solamente dan origen a osteoblasto y osteoclasto. No more. Anyway. Si yo pongo ahí las tres, usted no va a marcar osteocitos. Porque los osteocitos son originados por la maduración de los osteoblastos. Es el resultado de la maduración. Si de niños se hizo adulto. Esto es inmaduro, esto es maduro. Esto es no definitivo, esto es definitivo. Entonces miren como ya está la pregunta y la respuesta ahí, para si acaso sale esa pregunta. Ya no me vaya a estar diciendo después, ay doctor, usted dijo que iba a poner y no puso. Pausa. Viene lo que dice la diapositiva, que las células osteogénicas son células madrecitas, ya sabemos que son las únicas que pueden parir, son las madres. Estas son las que se dividen para multiplicarse, porque tiene que hacer así. ¿Cómo va a dar origen si no se divide para multiplicarse? Cuente. ¿Cómo es esto? Dice, bueno, son las únicas cosas que experimentan división celular para multiplicarse y dar origen a los osteoblastos. Una célula. Para dar dos, ¿qué tiene que hacer? Reproducir. ¿Cómo se va a reproducirse? Es... Bien. Pero aquí lo que hace es duplicación del cromosoma y divide. Entonces esto da origen a dos igualitas con la misma cantidad de cromosomas. Porque tiene membrana, citoplasma y núcleo, y en el núcleo están los cromosomas, ¿cierto? ¿Sí aprendió eso ayer o no? Sí. ¿Aprendió eso ayer, señorita Giraldo? Ya. Entonces, estas dos van a dar 4. ¿Por qué? Porque van a hacer el mismo proceso. Y ya tenemos 4. Y estas 4 harán 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y etcétera, 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 etcétera. Un etcétera es suficiente, pero así soy de exagerado yo. Entonces ahí tenemos que de ese montón de células que resultan de la división para multiplicar el tejido, las células osteogénicas o osteogerminativas dan origen a los osteoblastos. Son células formadoras de hueso que sintetizan y secretan fibras colágenas, inician la calcificación y se convierten en osteocitos. Miren, y se convierten en osteocitos. Citos es célula, osteo, células óseas. Células óseas maduras. Células óseas maduras. No experimentan ya estas de aquí división celular. Lo que van a hacer es madurarse para convertirse en osteocitos. Los osteocitos son células óseas maduras principales del hueso y mantienen su metabolismo regular a través del intercambio de nutrientes con la sangre, porque la sangre es la que les va a dar oxígeno y nutrientes a las células óseas. ¿A través de qué? A ver, ¿quién recuerda esa partecita? ¿Cómo oxigenan las células óseas en el tejido? ¿Alguien se acuerda? ¿Hay premio? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo se oxigenan las células óseas? Y se nutren las células óseas. Dice ahí, intercambio de nutrientes y productos metabólicos con la sangre. ¿Cómo lo hace? ¿Ah? No.
No, la médula ósea roja está dentro del tejido esponjoso, ya lo dijimos. Pero ¿cómo lo hace? ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿Será que produce energía? No. No, nada que ver. Ok. Estamos hablando de nutrición y oxigenación. No revise nada. Solamente si recuerda, porque si lee no tiene sentido, no le voy a dar nada. ¿Ah? No. Ahí usted tiene que recordar que en la clase de ayer que hablamos de conductos de Haber, que son los que por donde circulan los vasos sanguíneos que están nutriendo y oxigenando a las células óseas. Recuerden que la ostiona, este es el conducto, está en corte transversal. Aquí está una arteria, una vena, un nervio y un linfático. La arteria es la que le lleva a las células que rodean a la ostiona el oxígeno y los nutrientes. La vena es la que recoge los desechos de estas células y lo lleva pues a la circulación general hasta el corazón y de ahí hacer la limpieza correspondiente. Los conductos de Haber son esos microconductos que van a nutrir y oxigenar a las células y asimismo van a recoger su desecho metabólico, que ya hablamos de desecho metabólico, y si yo le pregunto ya no sabe qué responder. Yo le pregunto, ¿cuáles son los desechos metabólicos, señorita Montoya? No, dígame, no me acuerdo, doctor, no busque leer, no me acuerdo, señor Barahona. Uria. Bueno, al menos dijo uria, ¿qué más? Amoníaco, bien. ¿Qué más? Creatinina, ¿qué más? Ácido úrico. Esos son los desechos que resultan del metabolismo de los nutrientes que le llevó la arteria a las células óseas, como a todas las células del cuerpo, porque todas las células realizan la misma función. Se nutren y después o se alimentan. Toda célula come y hace caquita. Y la caquita de la célula son los desechos nitrogenados y el CO2. Igual que en macro, usted come y hace caquita. Y también respira y elimina CO2. La célula hace los mismos. Ya se está durmiendo, ya no soporta la presión. Usted, está que cabecea. Y no, acá él. Usted ayer estaba así en su cuarto. Señor Orlando, si una más de esas y ya sabe que va a coger el bus más temprano. En serio, yo no acepto faltas de respeto entre ustedes. Yo lo que veo es que el compañero está que cabecea. Supongo que es de tanto estudiar. Bien, seguimos en la lucha. Los osteoclastos, que es la otra célula originaria de las osteogénicas. ¿Qué pasó? Se me cayó. Las células que son originadas por las osteogénicas o osteogerminativas, estas son células grandes que se encargan de segregar enzimas que destruyen o sirven para reabsorber sobre todo los tejidos viejos o células viejas que son los osteocitos que también envejecen, y estas se encargan de remodelar el hueso eliminando esas células viejas. Por eso es que las funciones que tienen los osteoclastos son formación, porque permite al eliminar las viejas que se incorporen nuevas células. 2, mantenimiento. 3, reparación del hueso. Esas son las funciones del osteoclasto con sus poderosas enzimas. Entonces, ya las células óseas llamadas osteocitos, que son las maduras, ya pasó el tiempo, envejecieron y las disuelve, las reabsorbe y permite que se pasen a incorporar nuevas células que siguen madurando desde los osteoblastos. Los osteoblastos seguirán todo el tiempo también. Eso no va a parar. La formación de células óseas a partir de esto de acá
aquí. Esta de aquí da origen a esta, siempre va a estar haciendo lo mismo. Esta va a madurar, esta envejece y esta de aquí la destruye, ya envejecida. Entonces, como ya la destruyó, esta madura y vuelve a reemplazar a esta. Vuelve a envejecer y estas la vuelven a destruir. Y esta acá sigue produciendo esto. Se madura a osteocito, se envejece, este la elimina, esta vuelve a producir, esta vuelve a madurar, forma parte del tejido y así es un ciclo, una cadena, todo el tiempo. Esa es la función que tienen las células especializadas y no hay otra. Porque inclusive hasta cuando se es viejo, el hueso, lógicamente que ya cuando se va envejeciendo, se ralentiza, se lentece el proceso. ¿Por qué? Porque ya son lentos los procesos en los adultos mayores y ancianos. No digamos viejos mejor, ¿no? Gracias. Bien, ahora sí, seguimos. Otra función que tienen los osteoclastos, aparte de las tres que vimos ahí, es de regular el calcio circulante después de que ha sido administrado el tratamiento contra la osteoporosis. Se administra el tratamiento para la osteoporosis porque esa persona tiene osteoporosis, se le diagnostica osteoporosis, se le da el tratamiento para osteoporosis. Entonces, cuando entran a la parte del sistema, los osteoclastos se encargan de regular dónde necesita calcio el hueso porque está osteoporótico así. Indudable que la osteoporosis no se cura, pero sí se puede frenar con un buen tratamiento para la osteoporosis. Y los osteoclastos se encargan de regular, es como distribuir, como que llega mercadería y a ver, y tengo varias boutiques a quien distribuirle, digamos así, ¿no? Un ejemplo, o tengo, bueno, no debería decirlo, pero hay gaseosa y tengo que distribuir a las tiendas, que no debería haber, pero bueno, algo así. O vamos con los alimentos, arroz, tengo que distribuir arroz a diferentes lugares. Entonces esa función se encargan los osteoclastos, distribuyendo dónde necesita más el hueso porque estamos osteoporóticos. Y eso lógicamente se valora después con las densitometrías que se realizan periódicamente en el paciente. Densitometría. ¿Sí saben lo que es? Es un procedimiento que se realiza con una máquina para determinar el espesor del hueso, la consistencia del hueso, y eso se llama densitometría. Medir la densidad del hueso, si está muy poroso, está menos poroso, porque este acá es la parte normal. Esto, mire cómo está. La densitometría aquí dice que hay osteoporosis, acá no hay osteoporosis. Entonces tienen que manejar esos términos, porque son enfermeros que van a estar en el medio, en el área de la salud, y van a escuchar muchas veces, inclusive ustedes, señoritas, señoras, tienen que hacerse densitometría ósea, sobre todo las que sobrepasan los 30 años, para ver cómo están de la descalcificación, porque ustedes se descalcifican rápidamente, más rápido que los hombres. Entonces, ya deberían de ir donde el ginecólogo para que les dé una orden para hacerse una densitometría. Y si le dicen, no, todavía no está osteoporótica, bien, aleluya. Pero no deje avanzar porque después empieza a se da un golpecito y se le fractura un hueso. Entonces, si hay osteoporosis a tiempo, recuerde que el diagnóstico precoz es fundamental a tiempo para ver el grado de osteoporosis que pueda tener y el médico tenga que realizar su trabajo y sus prescripciones. Y ahí está lo que dijimos cuando hablamos de tejido conectivo, ¿no? Los ligamentos unen hueso con hueso y los tendones unen músculo con hueso. músculo con hueso, no hueso con músculo. Músculo con hueso, o el músculo lo une al huesito. Ya dijimos que el periósteo no hay en los lugares donde se insertan los ligamentos, los tendones y en las superficies articulares de articulaciones móviles, porque están recubiertas ¿de qué? ¿De qué? Vamos, participen. No.
Líquido pediátrico no existe. ¿De qué está cubierto donde no hay periodo de la superficial articular? ¿Está recubierta de qué? Arterias son las dos. Cartílago. ¿Cuál cartílago? Hialino. Muy bien. Ya veo que sí puede. Ah, sí, ya como tira abusando y sacándole el conocimiento. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Esta es otra pregunta, miren. Ya lo que corresponde a Huesito. Esta es una preguntita. Marquen lo que es correcto. No hay periodo en las zonas de inserción de tendones, de ligamentos y superficies articulares móviles. Muy bien. Facilito, oiga. Aquí el tejido óseo no es completamente sólido, ya sabemos, ¿no? Hay un tejido esponjoso y un tejido compacto. Estos son los porcentajes, miren. El tejido óseo esponjoso se encuentra en el 80% del esqueleto. 80% del esqueleto es tejido esponjoso. Dirían, pues el esqueleto es fofo. No, no es fofo, sino que necesita tener todo ese espacio para alojar a quién. Hola.